Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestros actores turcos favoritos. Espero que es tu copyright en el listos para un vídeo explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en una de las rupturas comentadas y dolorosas del mundo del entretenimiento turco, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su copyright, aún duele recordarlo. Eran la pareja perfecta. Eran Senuparrafoal y Serkan Bolat fuera de la pantalla, una historia de amor que parecua sacada directamente de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan de forma inesperada. Durante meses hemos estado escuchando rumores, especulaciones, teorías conspirativas. De todo. Y hoy vamos a intentar desentrar más menos la verdad de de esta separación superíndice 3n que dejo superíndice 3 a miles de fans con el corazón superíndice 3n roto. ¿Realmente Kerem Bürsin ha revelado por fin la verdadera razón superíndice 3n? ¿Hay algo de cierto en los rumores que han circulado? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Bien, la ruptura de Kerem y Hande fue una bomba, un tsunami emocional que sacudió superíndice 3 a la prensa del corazón superíndice 3ny a todos sus seguidores. Desde el momento en que se confirmó superíndice 3 la noticia, las preguntas no han dejado de surgir. ¿Q copyright para su superíndice 3? ¿Por Q copyright se separaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? La verdad es que la pareja siempre fue muy discreta con su vida privada, lo que alimentó superíndice 3 a las especulaciones. Ambos actores, especialmente Hande, fueron constantemente acosados por la prensa. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier comentario era analizado con lupa en busca de pistas sobre el motivo de la ruptura. Kerem por su parte se mantuvo un poco alejado del foco mediático, aunque también copyright fue objeto de numerosas preguntas. Ahora bien, ¿Q copyright sabemos realmente? Oficialmente ninguno de los dos ha dado una versión superíndice 3n definitiva y contundente sobre las razones de su separación superíndice 3n. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido declaraciones, entrevistas y fuentes cercanas a la pareja que nos han dado algunas pistas. Una de las teorías extendidas es la de las agendas incompatibles. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores cotizados de Turquía, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a trabajar largas horas. Se dice que esta falta de tiempo para compartir juntos, sumado al estru copyright laboral, fue erosionando la relación superíndice 3n. Imaginen la situación superíndice 3n, Hande filmando una serie en Estambul con jornadas extenuantes, mientras Kerem se encuentra en Hollywood probando suerte con nuevos proyectos cinematográficos. La distancia física inevitablemente crea una brecha emocional. No es lo mismo una llamada teléfono superíndice 3 nica que una cena romántica, ¿verdad? Y aunque el amor pueda ser fuerte, la logística de mantener una relación superíndice 3n a distancia en medio de agendas tan demandantes puede ser un verdadero desafío. Otra teoría apunta a diferencias en sus proyectos de vida. Hande, al parecer, tenía planes concretos sobre el futuro, como formar una familia, mientras que Kerem estaba enfocado en su carrera profesional y en explorar nuevas oportunidades. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado tensiones y desacuerdos en la pareja. Pensemos en ello, Hande con 29 aún más menos en un momento de su vida donde la maternidad podrá ser una prioridad. Kerem, por otro lado, a sus 36 aún más menos buscando consolidar su carrera a nivel internacional, tal vez sintiendo que aún es pronto para sentar cabeza. Son momentos diferentes con aspiraciones diferentes, y aunque se quieran con locura, la falta de síncrono en sus planes de vida puede ser un obstáculo difícil de superar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente han salido a la luz algunas declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin en las que supuestamente revela la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura. Ojo, digo supuestamente porque estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente por el actor, pero han circulado con fuerza en los medios y redes sociales.
Según estas fuentes, Kerem Abro ha admitido que la presión superíndice 3n mediu, tica fue uno de los factores determinantes en la separación superíndice 3n. La pareja desde el principio fue objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y los fans. Cada paso que daban era vigilado, comentado y criticado, lo que generó superíndice 3 un ambiente de tensión superíndice 3n y ansiedad. Podemos imaginar la escena, paparazzi siguió copyrightándolos a cada esquina, fans acampando frente a su casa, noticias falsas y rumores propagándose a la velocidad de la luz. Una locura. Vivir bajo esa lupa constante sin duda, debe ser agotador y desgastante para cualquier persona, y aún es para una pareja que intenta construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Además se dice que Kerem sintió superíndice 3 que la relación superíndice 3 en ese agua convertido en un producto medio utico, que en una historia de amor genuina. La constante necesidad de proyectar una imagen perfecta ante el público, las exigencias de los fans y la presión superíndice 3n de mantener la magia de Senuparra Foal y Ser Cambolat fuera de la pantalla, terminaron por asfixiar la relación superíndice 3n. Pensemos en la expectativa que generó superíndice 3 su romance en la vida real de Spoo copyright ese del granu con diéresis copyright cito de Sencalcap. Los fans querían ver a Senuparra Foal y Serkan en cada gesto, en cada mirada, en cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Y aunque ambos disfrutaban de ese cariu más menos o la presión superíndice 3n de mantener esa imagen perfecta, de no decepcionar a sus seguidores, pudo haberles impedido ser ellos mismos y vivir su amor de forma autocopyrightítica. La lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se volvió superíndice 3 borrosa, y eso, sin duda, afectó superíndice 3 su relación superíndice 3n. Otra de las razones que se mencionan en estas supuestas declaraciones de Kerem es la falta de privacidad. La pareja nunca pudo disfrutar de momentos íntimos y tranquilos, ya que siempre estaban rodeados de paparazzis y fans que querían una foto o un auto superíndice 3 grafo. Esta falta de privacidad, según Kerem, afectó superíndice 3 profundamente la relación superíndice 3n y dificultó superíndice 3 la comunicación superíndice 3n entre ambos. Imaginemos querer ir a cenar a un restaurante romántico y encontrarse con flashes y maras apuntándolos a cada momento. O querer dar un paseo por la playa y ser asediados por fans que buscan una fotografía. La imposibilidad de disfrutar de momentos sencillos y cotidianos en la intimidad de su hogar, debió superíndice 3 ser frustrante y limitante. La falta de privacidad sin duda es un precio alto que deben pagar las celebridades, y en este caso, parece haber sido un factor importante en el deterioro de la relación superíndice 3n. Por último, se dice que Kerem también copyright n mencionó superíndice 3 algunas diferencias personales que, aunque no eran irreconciliables, contribuyeron a la ruptura. Al parecer, ambos tenían formas diferentes de ver la vida y de afrontar los problemas, lo que generaba conflictos y desacuerdos constantes. Kizu Ande es extrovertida y Kerem es reservado. Tal vez Ande prefiere resolver los conflictos de forma directa, mientras que Kerem necesita tiempo para procesar sus emociones. Pequeu más menos as diferencias que con el tiempo pueden acumularse y generar tensiones en la relación superíndice 3n. Ninguna relación superíndice 3n es perfecta, y siempre habrá diferencias entre las personas. Lo importante es la capacidad de comunicarse, de ceder y de encontrar puntos en común. Pero cuando las diferencias son demasiado grandes y la comunicación superíndice 3n se dificulta, la relación superíndice 3n puede volverse insostenible. Ahora bien, es importante recordar que estas son solo especulaciones basadas en fuentes no oficiales. La verdad es que solo Kerem y Ande saben realmente que copyright pasó superíndice 3 entre ellos. Sin embargo, estas declaraciones, aunque no confirmadas, nos dan una idea de los posibles factores que pudieron haber influido en la ruptura. Y aunque no tengamos la certeza absoluta de las razones, podemos inferir que fue una combinación superíndice 3n de factores internos y externos lo que llevó superíndice 3 al fin de su relación superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego la interpretación superíndice 3n. ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica puede realmente destruir una relación superíndice 3n? ¿Es justo exigirle a los famosos que mantengan una imagen perfecta ante el público? ¿Creen que las diferencias personales son inevitables en cualquier relación superíndice 3n? Personalmente creo que la presión superíndice 3n medio tica puede ser un factor muy difícil de manejar para cualquier pareja, especialmente para las que están expuestas al escrutinio público.
La constante vigilancia, las críticas y las exigencias pueden generar un copyright S enorme y erosionar la relación superíndice 3n. Imaginen tener que leer comentarios negativos sobre su relación superíndice 3n todos los días, o ver fotos manipuladas que buscan generar conflicto. Es una tortura psicolu superíndice 3 jica que puede afectar la autoestima y la confianza en la pareja. Además, creo que es injusto exigirle a los famosos que mantengan una imagen perfecta ante el público. Son seres humanos como nosotros con sus virtudes y defectos, y tienen derecho a vivir su vida de forma autocopyrightica, sin tener que preocuparse constantemente por lo que dirán los demu, quererlos y admirarlos por su trabajo no les obliga a ser perfectos o a mantener una imagen prefabricada. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. En cuanto a las diferencias personales, creo que son inevitables en cualquier relación superíndice 3n. Lo importante es saber gestionarlas y encontrar un equilibrio que funcione para ambos. Si las diferencias son irreconciliables, lo mejor es tomar caminos separados antes de que la relación superíndice 3n se vuelva tu superíndice 3 psica. Forzar una relación superíndice 3n que no funciona solo genera sufrimiento para ambas partes. Es mejor ser honesto y aceptar que a veces las cosas no es tu n destinadas a ser. En el caso de Kerem y Ande creo que una combinación superíndice 3n de factores, como la presión superíndice 3n medio ultica, las agendas incompatibles y las diferencias personales, pudo haber contribuido a la ruptura. Es una lástima, porque eran una pareja muy querida por el público, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Y aunque nos duela como fans, debemos respetar su decisión superíndice 3n y comprender que su felicidad es lo más importante. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión superíndice 3n y dejar que vivan su vida privada sin juzgarlos ni presionarlos. El amor que sentimos por ellos como artistas no nos da derecho a entrometernos en sus vidas personales. Debemos aprender a separar la ficción superíndice 3n de la realidad y a respetar su intimidad. Que recapitulando hemos analizado las posibles razones de de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael Beisu donos en rumores, especulaciones y declaraciones atribuidas al actor. Hemos hablado de la presión superíndice 3n medio ultica, las agendas incompatibles, las diferencias personales y la falta de privacidad como posibles factores determinantes en la separación superíndice 3n. Y aunque la verdad definitiva solo la conocen ellos, hemos intentado desentrar más o menos los posibles motivos que llevaron al fin de este cuento de hadas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a entender un poco lo que pudo haber pasado entre Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3n personal basada en la información superíndice 3n disponible. La verdad es que solo ellos saben realmente copyright para su superíndice 3. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright no. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Copyright creen que pasu superíndice 3 realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio ultica puede destruir una relación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y copyright tenme ¿él es su teoría conspirativa favorita sobre la ruptura? Los leo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like al vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Pro superíndice 3 próximamente estaremos analizando otras rupturas escandalosas del mundo del espectáculo turco, que no se lo pierdan. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el Pro superíndice 3 próximo vídeo. Ciao.